Buenos días, mi nombre es Rodrigo Rojas, soy paramédico y además conductor de ambulancia. Trabajo en la minera Quebrada Blanca, que está al interior de Iquique, aproximadamente a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Y el video que voy a realizar tuve que hacer ciertas modificaciones en cuanto a su grabación, producto de que me encuentro cumpliendo con una cuarentena preventiva debido a un contacto estrecho con un paciente sospechoso de COVID-19. Y a raíz de esto mismo, de mi confinamiento, decidí abordar un tema que está muy actual, está relacionado con la pandemia del COVID-19. Y lo quise titular Coronavirus, trabajar en salud y no morir como ciudadano. Este tema lo quise abordar desde mi punto de vista, desde mi confinamiento, como trabajador de salud y además como padre de 2 niños. Y también quise tocar un poco el tema de la situación que se encuentran las poblaciones periféricas de Valparaíso, que es la ciudad donde yo vivo, donde donde las personas están viendo diezmadas sus ingresos económicos producto de la situación que se vive a nivel mundial. Como objetivo principal, quiero tocar el punto de cómo nos está afectando a nosotros, los que trabajamos en salud, tanto como padres, como hermanos también, y además de eso, ver cómo está afectando a la población de más bajos recursos y a la vez cómo podremos nosotros, los que aún mantenemos nuestros trabajos, cómo podemos aportar a estas personas que no la están pasando bien. El Ministerio de Salud nos aporta el dato de que a la fecha hay 312.029 casos confirmados, de los cuales 2.755 son casos nuevos, es decir, de ayer a hoy. Esto nos indica que la curva no está bajando, no se está aplanando tampoco, y por ende la normalidad está lejos de volver. Como trabajadores de la salud, debemos nosotros aumentar, por ende, nuestras medidas de protección, nuestra medida de protección personal, el uso de los EPP. Revisar las estrategias tanto de categorización como de segregación de estos pacientes cuando nos consultan en nuestros policlínicos, ya que además nuestros policlínicos no permiten muchas modificaciones. Por ende tenemos que utilizar un poco de ingenio, un poco de ingeniería para lograr hacer que los pacientes que vienen a consultar por una sospecha de COVID no tengan contacto o tengan un mínimo contacto con los que vienen a consultar por otras patologías. Y así tratar de controlar un poco la propagación por contacto. Bueno, suponiendo que estas medidas fallen, obviamente nos vamos a ver afectados. ¿Quiénes son los que van a estar afectados? Principalmente los que estamos en primera línea, que somos los trabajadores de la salud, que recibimos al paciente y lo derivamos al sector donde lo vamos a atender, dependiendo de lo que él nos vaya a referir. Porque a diferencia de los hospitales públicos, no podemos tener una segregación de atender en un policlínico solamente casos sospechosos respiratorios o casos de enfermedades de otro tipo común. Entonces, los que nos vemos directamente afectados somos nosotros y a la vez esto también significa que nuestros compañeros van a verse afectados en el sentido de que si cierto personal o una cantidad de personal se va a cuarentena, la carga de trabajo de ellos va a ser mucho mayor. Esto también a los que estamos en la situación de confinamiento nos va a afectar en el sentido del sentido de compañerismo que nosotros tenemos, del trabajo en equipo, porque estamos pensando en que nuestros compañeros están trabajando más, su carga de trabajo ha aumentado. Por otro lado, tenemos a las personas
que están sufriendo necesidades. Me refiero a la población en general. Ya tenemos familias, sobre todo en las periferias de la ciudad, y específicamente me quise referir a Valparaíso porque ahí es mi lugar donde vivo, que no cuentan con los recursos para poder mantener a sus familias y poder alimentarlos tal vez. ¿Ya? El comercio o la actividad económica en la ciudad está absolutamente disminuida. Valparaíso tiene una población de aproximadamente 300.000 habitantes según el censo del 2017. Y en este momento la tasa de desempleo del primer trimestre es del 9,1%. Es decir, hay aproximadamente 3.200 personas sin trabajo. Esto ha aumentado debido al, primero fue el estallido social, donde varios negocios, mucha de la actividad económica disminuyó, y ahora con el tema de la pandemia se ha visto mucho más afectado. Entonces, lejos de que la pandemia termine, la actividad económica va a demorar mucho tiempo en recuperarse. Por ende, las personas van a mantenerse, muchas, sin su fuente laboral por mucho tiempo. Hay comercio que lisa y llanamente no va a volver a abrir, se han declarado en quiebra, no van a volver a retomar sus actividades. Por ende, como decía, el índice de la cesantía se va a mantener por mucho tiempo, aún haya terminado la pandemia. Por lo tanto, creo yo que los que aún tenemos trabajo o mantenemos nuestros trabajos, debemos ser solidarios con la gente que no tiene. Por ejemplo, comprar en los negocios de barrio. Si tenemos algún familiar o algún amigo, algún conocido que sabemos que está pasando un mal momento, ayudarlos. No sé si económicamente, haciendo cajas de mercadería. Si bien es cierto, el gobierno está entregando estas ayudas, pero a veces no es la suficiente. ¿Ya? Si bien es cierto, el Estado, a través del gobierno, se tiene que hacer cargo de estas situaciones, nosotros también debemos ser solidarios con la gente, con el que más lo necesita. Sobre todo si tenemos la fortuna de mantenernos en nuestro trabajo. Así es que eso es más o menos la forma como nos está afectando tanto a la población común y corriente, las personas de las ciudades, como a los que estamos trabajando en salud, que estamos en la primera línea intentando contener esta situación que está viviendo el mundo. Entonces, como conclusión, esta pandemia vino en cierta forma a cambiar el mundo, a la humanidad. Y después que todo esto pase, ojalá hayamos aprendido algo y nos demos cuenta que lo valioso no es tener el mejor auto, la mejor casa, sino que debemos valorar a las personas. Eso es lo que tenemos que tener claro después de esta situación. Hemos estado confinados por mucho tiempo, hemos dejado de ver a familiares, hemos dejado de ver amigos, y ahora lo importante es retomar eso, una vez que termine, por supuesto, la situación de emergencia sanitaria en la que estamos sumergidos. Debemos considerar y tomar en cuenta o valorar a las personas que en este minuto están haciendo trabajos súper críticos, como por ejemplo el personal de aseo, el reponedor del supermercado, que siempre va a tener que estar ahí manteniéndose también en una primera línea, al igual que nosotros. Debemos ser solidarios con nosotros, o sea, con los demás, y apoyarnos mutuamente. ¿Ya? Si tenemos oportunidad de dar algo, démoslo, hagamos eso. Tratemos que el mundo sea un mejor lugar, y eso no se le puede endosar siempre a los gobiernos. Eso depende de nosotros como seres humanos. Muchas gracias.